La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Yo me sienta bien representada. No. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. En Señal Colombia acaba de estrenarse la segunda temporada de Gravedad 1. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿cómo puede una serie de ciencia ficción animada ayudar a comprender los problemas del país? Que sí estoy de acuerdo en que la realidad colombiana sea contada a través de esto y que puede ser una herramienta buena para poder dar a conocer la realidad, la historia y demás. Sí, también estoy muy de acuerdo porque de todas maneras es una alternativa donde muchas otras personas que de pronto no les guste un tipo de manera de contar la historia como libros, películas o demás, que se puedan sentir identificados con la ciencia ficción o con la animación, pueden llegar a él mucho más fácil. Si es bien contada, es un buen camino para una alternativa de comunicación y dar a conocer la historia del país. Si se comete errores en el diálogo, en la estructura de la forma de contar o la dinámica que se quiere desarrollar, lo que se va a hacer es crear una desinformación. Pues considero que sí, indudablemente. La ficción pues nos aporta algo muy especial y es que cuando tenemos esta obra en nuestras manos la podemos desmenuzar, podemos conocer la realidad de los personajes, las decisiones que toman los personajes y vernos reflejados en ellos. Y eso aporta también a nuestro cambio de pensamiento y a crear también un cambio social. Entonces, bienvenidos todos los contenidos de animación, todos los contenidos de ciencia ficción desde todos los lenguajes. Claro que sí, es una herramienta maravillosa para contar esas distintas realidades por las que atravesamos y precisamente ayuda a entender mejor los procesos, dado que son personajes de ficción, son situaciones con las que inicialmente no nos identificamos, pero que a medida que se va desarrollando una historia ya vamos encajando en diferentes personajes o también mentalmente vamos encajando a otras personas, no solamente nosotros mismos. Entonces es una herramienta que nos ayuda a hacer más digerible la explicación de los diferentes aconteceres, de las diferentes situaciones que ocurren diariamente en nuestro país. La ciencia ficción es un género literario y audiovisual en el cual se plantean futuros posibles con adelantos tecnológicos que aún no conocemos, robots, naves espaciales e invasiones extraterrestres. En muchas ocasiones, los autores han podido predecir e incluso inspirar la creación de nuevos avances tecnológicos. Es cierto, todavía no han aparecido los carros voladores de películas como Blade Runner o El Quinto Elemento, o las patinetas voladoras de Volver al Futuro. Pero en películas como 2001 Odisea del Espacio de 1968 se plantea la existencia de un computador que puede comunicarse con las personas a través de la palabra, algo que poco a poco comienza a ser muy común en nuestra vida cotidiana. En esa misma película también aparecieron los libros electrónicos y se anticiparon las estaciones espaciales que giran alrededor de la Tierra. Estas historias de ciencia ficción se basan en hechos del presente o incluso del pasado.
Eso mismo ocurre con Gravedad 1, la primera serie de ciencia ficción animada que llega a la programación de Señal Colombia. Entra a su segunda temporada y en ella se habla de conflicto armado, guerra y paz. Por eso queremos preguntarnos, ¿es buena idea utilizar el recurso de la ciencia ficción para tocar estos temas? ¿Puede ayudar a entender la realidad del país una serie de ciencia ficción animada como Gravedad 1? Bueno, mi nombre es Caterine Velasco, soy ilustradora, productora multimedia y creadora de Kangel Studios. De Gravedad 1 me gusta mucho su historia, soy muy fan de Hierro Animación, que son los creadores de la historia. Pues para mí lo que más me ha hecho entender es el cómo vivimos el día a día, ¿no? La manipulación en cuanto tanto de los medios como de las personas que se está viviendo día a día y el entorno, ¿sabes? Aunque podría ser en el espacio, está contando una historia real y una historia que está pasando actualmente, tanto como los jóvenes, digo que como las personas del común y los que no lo son, los que defienden el país. O sea, creo que hay mucha crítica y creo que las personas tendrían que verlo y sacar su propio punto de vista. En vista de lo ocurrido, se hacen necesarias medidas contundentes e inmediatas. Desde este momento declaro el estado de emergencia en todo el territorio. Es imperativo mantener el orden. No podemos permitir que la guerra llegue a nuestras casas. De Gravedad 1 también conozco el cómic, no lo he podido leer completo, pero pues siento la necesidad de que esta siguiente temporada que llega pueda resolver algunas dudas que tengo de lo que he leído. Y aunque los capítulos son muy cortos, me gusta mucho, o sea, el proceso y la integración que tiene Hierro Animación con la historia. Uno de los protagonistas refleja muy bien lo que se vive como tal en el ejército o en partes donde la fuerza armada se incluye, pero siento que a nivel gráfico es mucho más fácil de comprender a que estuviera escrito, aunque sí es importante de las dos maneras, pero siento que puede llegarle a cualquier tipo de persona, sea un adulto o un niño, y creo que la animación y los medios gráficos dan una buena participación en esto. Todavía es muy temprano para que apoyemos cualquier candidatura. Además, con los últimos incidentes, pensamos que usted es más útil donde está. No, todo lo contrario. Justo ahora yo soy la persona indicada para mantener el orden. Pues siento que muestra una realidad del país y siento que muestra una situación que se vive y no por eso debemos como decir esto es animación, esto es algo que se inventaron, no, porque está reflejando algo real que está pasando. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos profundizar un poco acerca de Gravedad 1 y en particular de su relación con la realidad del presente del país. Por ese motivo hemos invitado a su director, Carlos Smith. Hola Carlos, qué gusto tenerlo aquí en Todo lo que Vemos y gracias por aceptar esta invitación. Hola Eduardo, muchas gracias por invitarnos acá a Todo lo que Vemos. Carlos, ¿cómo surgió la idea de Gravedad 1? Pues mira, Gravedad 1 nació cuando estábamos todavía en el proceso de negociación previo a la firma del acuerdo de paz con las FARC, y teníamos muchas ganas, algunos colegas y yo, específicamente estaba con Andrés Rojas, el guionista, y yo estábamos pensando en cómo hablar, cómo contar algo sobre este proceso, cómo contar algo sobre la posibilidad del fin de la guerra. La verdad es que nos emocionaba esa posibilidad, pero también nos parecía como algo lejano, como algo muy extraño, como algo que estaba cercano a no ser posible. Y vimos que había un espacio vacío donde no estaba apelando realmente
a un tema un poquito más emocional, un poco menos racional y un poco más pensar desde la emoción, desde el sentimiento, que es lo que realmente significa perdonar, reconciliarse, acercarse al otro, conocer al otro. Y ahí empieza a ser el germen de lo que es Gravedad 1, una reflexión sobre la posibilidad del fin del conflicto y sobre las complejidades también del fin del conflicto. ¿Cuál es la idea exactamente? Acabar con esta guerra. Rendirnos, negociar. No hay otra salida. ¿Cuánto tiempo más podemos durar en esta situación? ¿Por qué decidieron abordar el problema del conflicto y la paz desde la ciencia ficción? Hay un concepto que daba vueltas todo el tiempo en la historia y era esta idea de que sí, salir de la guerra es difícil, muy difícil, pero lo más complicado es que la guerra salga de ti. O sea, ¿cómo eres capaz tú realmente de limpiarte, de perdonar, de avanzar después de la guerra? Y de eso un poco, de esas ideas empieza a surgir. ¿Por qué no hacemos una serie de ciencia ficción si nos parece tan extraño, tan fantástico, tan casi de ciencia ficción que Colombia pueda llegar a tener paz? Pues hablemos desde la ciencia ficción y tenemos la distancia que nos da la ciencia ficción, a ver qué tal contar esta historia desde allí. Aparte de la serie animada, ¿qué otros componentes trae la serie para los televidentes, para las personas que se conecten con el proyecto? Bueno, desde que inició el proyecto hemos querido que sea un proyecto que más que crear solo una serie, estuviéramos construyendo un universo con toda la complejidad, con la posibilidad de entrar por distintos lugares y contar distintas historias. Justamente cuando hicimos la primera temporada, realizamos un cómic que se llama Velocidad de Escape, que habla un poco una precuela de la historia de lo que ocurre en la primera temporada. Y ahora en esta segunda temporada, alrededor del tema de la posibilidad de llegar a la paz, de la posibilidad de sanar el conflicto, nos inventamos un personaje que realmente ya está en la serie, que es una periodista que va a órbita a intentar reportar cómo es la vida en órbita y cómo avanzan las conversaciones, y va a empezar a encontrar otros elementos que no están en la serie, que hablan de la cotidianidad en la órbita, de cómo es la vida en las minas, de cómo es la vida de los combatientes, de los soldados, de cómo también hay otras fuerzas oscuras que están en contra o a favor de que la paz llegue o de que la guerra continúe. ¿Cómo se realizó este trabajo? ¿Cuántas personas e instituciones participaron? Cuando hicimos la primera temporada trabajamos con mucha más gente, trabajamos con varias asociaciones y sobre todo con universidades. Nos apoyamos mucho con el SENA, del CENIGRAPH en Bogotá. Hicimos un trabajo interesantísimo para poder desarrollar la primera temporada. También tuvimos algo de apoyo con la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la primera temporada, tanto en la parte de desarrollo y de teaser como después en la producción. Trabajamos con Autobótica, Lola Barreto, que es una de las creadoras del proyecto, es además quien se inventó el universo visual. Por supuesto, trabajamos desde Hierro Animación, que es mi empresa, que se ha dado la pela para llevar este proyecto a una segunda temporada junto con Señal Colombia, que es nuestra casa, nuestro socio de este proyecto. Hay que atacar a la menor oportunidad. No necesitan pedirme autorización. Con botín o sin botín. La orden es atacar lo que esté a la vista. Ahora, vaya y díganle a la tropa. ¿La actualidad reciente de Colombia podría inspirar más series animadas y de ciencia ficción como Gravedad 1? Por supuesto, yo creo que Colombia es un país que está increíble, nuestra realidad es tan increíble, tan compleja, tan densa, que estamos llenos de historias, tanto para la parte de la fantasía como de la ciencia ficción. Yo creo que nos hace falta mucho más ciencia ficción en Colombia. Y es una buena manera de acercarse a los temas complejos, es una buena manera de tocar en la llaga, inclusive pensar en que puedes tocar la llaga sin poner en peligro tu integridad, porque al final estás tomando la suficiente distancia para no señalar con el dedo directamente a gente peligrosa, por lo cual creo que la ciencia ficción es una muy buena alternativa para hablar de nuestro país, es una muy buena alternativa para contar historias profundas, historias complejas, para acercarnos a nuestra realidad. Un día terrible. Lo que pasó hoy no debería haber pasado. Fue un trabajo totalmente torpe. Se acercan las elecciones. No puede haber más errores.
Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Eduardo, muchas gracias por invitarme. Estoy contentísimo de haber estado acá en Todo lo que vemos otra vez. Espero que todos los televidentes se animen a ver esta serie, a seguirnos en las redes, a escuchar los podcasts, a ver el cómic, Velocidad de Escape todavía se puede descargar desde la página nacional de Colombia. Bienvenidos a este universo de Gravedad 1, espero que lo disfruten. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Edison Augusto Yaya Contreras, soy productor audiovisual de contenidos de animación 3D para corto y largometraje. Bueno, yo pienso que una serie animada de ficción es una herramienta muy poderosa para comunicar ideas, porque puede atrapar diferentes públicos. La animación tiene algo muy especial y es que a través del color, de la fantasía, puedes crear todo lo que quieras, todo lo que tengas en mente, lo puedes hacer, y puedes hacer que la gente viva tu viaje. Puedes hacer que la gente, a través de la estética, de la ilustración y del movimiento, entre a mundos que muy difícilmente puede hacerlo con otros formatos. En este sentido, pienso que puede capturar públicos de una manera impresionante, y si a esto le agregamos de pronto que pueda generar un pensamiento crítico, que nos pueda mostrar una realidad de un país tan complejo como lo es Colombia, o demostrar su riqueza, no necesariamente cosas negativas. Bueno, hay muchas producciones colombianas que desde la ficción retratan la problemática que tenemos. En este momento recuerdo Pequeñas Voces, que es una película de animación que retrataba la realidad de unos niños contada por ellos. Tenía la intervención de ellos, de los niños, a través de sus dibujos. Bueno, que estamos en un país de muchos colores, muy diverso, entonces que es absolutamente necesario que estemos en los zapatos del otro, que aprendamos a vivir en absoluta tolerancia y respeto por los demás, aceptar las diferencias, y creo que esas películas de alguna manera, o esas creaciones, me han enseñado que eso es lo que tenemos que hacer como colombianos para superar conflictos, ponernos en los zapatos del otro, y creo que la ficción lo ha logrado, por lo menos conmigo, y me apasiona también poderlo ver y poderlo hacer, porque nosotros pues también hemos creado contenidos que de alguna manera aportan a que la gente pueda entender que tenemos problemáticas que vienen desde siglos atrás y no han cambiado mucho. No podemos dejar que la guerra en órbita se desborde, amenazando la tranquilidad de la Tierra. Pobre gente. Como esto siga así, un día nos vamos a despertar con esos bandidos acá abajo. Muchas gracias por esta invitación y un saludo para todos. Desde siempre, la ciencia ficción y la realidad han tenido una relación muy profunda, muy estrecha, mucho más de lo que se podría pensar a primera vista. Por ese motivo hemos invitado a Rodrigo Bastidas. Él es editor general de la editorial Vestigio, especializada en ciencia ficción. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí en el programa y por haber aceptado esta invitación. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿se puede reflejar la realidad de un país, hechos concretos incluso de un momento determinado, no solamente a través de la ficción, sino de la ciencia ficción?
Yo creo que sí es posible reflejar la realidad en la ciencia ficción. Y esto se ha hecho en múltiples maneras. De esa misma forma, lo que ocurre con la ciencia ficción, lo que permite es crear mundos extrapolados que finalmente están hablando del mundo real, pero no lo están hablando de manera directa, sino que están hablando de una u otra forma a través de una vuelta que no refleja, sino que refracta la realidad. Y esta refracción permite cierto tipo de pensamiento, cierto tipo de acercamientos y cierto tipo de ideas que no permite el realismo. ¿Qué tan útil es imaginar el futuro para entender y analizar y explicar el presente? Bueno, Eduardo, creo que es muy importante imaginar el futuro para poder analizar el presente. De cierta manera, y pensando un poco en la futurabilidad de Bifo Berardi, por ejemplo, Bifo Berardi propone que el futuro es una especie de potencia de lo que es el presente como el poder. Nosotros podemos imaginar el futuro y ese poder imaginar permite la potencia de la realización de ese futuro dentro de la imaginación y dentro de la ciencia ficción y dentro de este tipo de creaciones imaginativas que lo que hacen es tomar elementos del hoy para poder permitir la existencia de ese futuro. No es posible vivir de una u otra forma en un futuro si nosotros no lo hemos imaginado primero, y es eso precisamente lo que hace la ciencia ficción. La ciencia ficción permite, a través de un análisis del presente que puede ser de denuncia o que puede ser de esperanza, es decir, como algo que teme que pueda pasar o algo que espera que pueda llegar a pasar, crea este mundo extrapolado o crea este mundo imaginativo del futuro en donde nosotros estamos viviendo las consecuencias que tomamos o no en el presente. Paz, esa palabra estaba prohibida, pero él pensaba mucho en eso. Era una clave entre nosotros. Cuando hablaba de corrales, quería decir cuando termine la guerra. ¿Qué tan importante es que la televisión pública tenga este tipo de contenidos en su programación? Es muy importante que este tipo de producciones estén en la televisión pública porque normalmente cuando nosotros hablamos de la ciencia ficción, las referencias que encontramos usualmente son, por ejemplo, a producciones norteamericanas o a producciones europeas, generalmente relacionadas con, no sé, invasiones de extraterrestres que están sobre la Casa Blanca o con superhéroes. Y si bien son posibilidades de la ciencia ficción, el hecho de que la televisión pública permita este tipo de producciones dentro de su programación, como Gravedad 1, lo que permite de una u otra manera es pensar cómo la ciencia ficción también puede ser producida desde nuestros países latinoamericanos y desde específicamente en Colombia. Por eso este tipo de series son muy, pero muy importantes en el punto en el que podemos imaginar desde Colombia o desde Latinoamérica un futuro, una tecnología, una ciencia que no nos parezca ajena o que no nos parezca lejana, sino que se relaciona directamente con lo que nosotros estamos viendo, viviendo y estableciendo como historia propia dentro de nuestras obras, dentro de nuestra idea, dentro de nuestra idiosincrasia. ¿Qué tipo de formatos audiovisuales deberían producirse para entender la historia reciente de Colombia? Yo creo que los formatos que deberían producirse para contar nuestra historia reciente atraviesan no solamente aquellos formatos que están atados al realismo, es decir, aquellos que están basados en el periodismo y en la crónica periodística, sino también y principalmente por la ficción. Y es una ficción que no necesariamente tiene que tener este tipo de referentes del realismo, es decir, no solamente se tiene que contar la historia, sino utilizar los artificios de la literatura, del cine, de las series, para contar otras formas de ver el conflicto reciente. La forma en la cual se está construyendo la memoria es una memoria que debe ser completa, no es solamente una memoria que parta a través de las crónicas y de la historia lineal, sino que, por ejemplo, recurra a cierto tipo de gramáticas de la memoria que están mucho más atadas a lo literario o a lo audiovisual, como en el caso del cine o las series. En este tipo de cosas ayuda muchísimo proponer ficciones que hablen de la historia reciente y que puedan plantear otras formas de contar la historia. ¡Ávila! Los contenidos de ciencia ficción
¿sí dejan un mensaje en las teleaudiencias o por el contrario de pronto pueden confundirlas un poco? Bueno, Eduardo, yo creo que estos contenidos de ciencia ficción hay de todos los tipos. Así hay tipos que pueden confundir, como también hay textos que pueden no confundir, así como pasa con la historia, así como pasa con la crónica, así como pasa con el periodismo. Con absolutamente todas las formas de narrar pueden existir herramientas que pueden confundir y herramientas que no pueden confundir. En lo personal, creo que la creación literaria y la creación de la ciencia ficción y la creación de series y la creación de películas ayuda muchísimo a comprender de manera muchísimo más amplia todo el aspecto de la historia y de todo el aspecto de cómo se fue construyendo la historia de un país como Colombia. Rodrigo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Y muchísimas gracias, Eduardo, gracias por la invitación y gracias por permitir hablar un poquito de este género espectacular que es la ciencia ficción. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo una serie animada de ciencia ficción como Gravedad 1 puede ayudarnos a entender y analizar los problemas de Colombia. Si ustedes tienen algún comentario acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter @SenalColombia y en Facebook SenalColombia, página oficial. Allí también ustedes pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo, en fin, algo que quieran decir sobre este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y los que puedan permanecer en casa, permanezcan en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.